presencialmente como los que nos acompañan de forma virtual. Esperamos que esta conferencia los motive y sea producto de reflexiones que sean valiosas. Para hablar de lo que puede pasar en cardiología en los próximos años, pues de pronto lo más atractivo es mirar la tecnología y hablar de las válvulas que estamos colocando, de la forma endoprotésica, de las reparaciones de la válvula mitral, la colocación de mitral clips, de la parte de marcapasos cada vez miniaturizados, y sería lo más fácil. Pero yo les apuesto que si yo, a cualquiera de ustedes más a uno de los internos, le pregunto qué me dirían de qué va a pasar con cardiología, seguramente tendríamos la respuesta de nuestro héroe nacional. ¿Por qué, para qué y cómo motear el futuro? Este libro, editado en 1947, fue el más vendido el año pasado en Estados Unidos. Probablemente entenderemos un poco más por qué fue y crea toda esa motivación. ¿Recuerdan ustedes esta novela de George Orwell, 1984? Es una novela en la cual se muestra un estado totalitarista donde hay una vigilancia completa de cada ciudadano, y no solamente hay una vigilancia estrecha de sus acciones, sino también de su pensamiento, y es posible castigarlo aún en las motivaciones que el ciudadano pueda tener. Esta reflexión de Orwell es bien importante, y vamos a mirar por qué ha creado otra vez el deseo de volver a leer una novela tan reflexiva. Acercarnos al futuro a través de la ciencia ficción es una fantasía. La ciencia ficción probablemente nos permita poner al ser humano al borde de cualquier situación, tanto de riesgo como emocional, y poder soltar toda la imaginación desde el punto de vista tecnológico. Yo pienso que buena parte de nosotros vivimos y disfrutamos inmensamente esta serie de Viaje a las Estrellas, que no perdíamos capítulo, y creo que allí hay cosas fantásticas. Cuando veíamos al doctor Leonard McCoy evaluar a sus pacientes con un recorder, donde era una fantasía simplemente que podía pasar la máquina manual que tenía en su bolsillo y poder hacer diagnóstico, poder hacer tratamiento. Y obviamente, la otra forma de acercarnos al futuro es mirar al pasado y hacer proyecciones. Si ustedes no han leído estos libros de Harari, hay una recomendación importante. Harari estuvo aquí con nosotros hace 2 años en el Festival de Medellín, unas conferencias muy impactantes. Había en ese momento publicado su libro de Sapiens, de Animales a Dioses. Como ven ustedes, una breve historia de la humanidad. Este libro es distinto a las otras historias que nos han presentado. Es una visión muy diferente de la historia. Él es un profesor israelí de historia, y posiblemente en sus notas surgió este libro, un libro que inmediatamente salió, rápidamente se hizo publicaciones en todo el mundo, se hizo una traducción a 30 idiomas diferentes y fue un bestseller en todas partes del mundo. Pero más interesante, en el 2016 sale este libro de Opus Deus, que es precisamente una proyección surgida de esta breve historia de la humanidad hacia una breve historia del mañana. Reflexiones precisamente basadas en ese conocimiento del ser humano y de la humanidad, y cómo es su tendencia y hacia dónde vamos. Aquí hay reflexiones supremamente importantes que seguramente lo discutiremos a lo largo del ratito que estamos aquí en la conversación. A mí me impactó muchísimo esta actividad TED de febrero de este año. Yo creo que todos ustedes han disfrutado de alguna conferencia TED, una charla TED, de algún tema. El esquema de TED es una conferencia de no más de 20 minutos, donde se pasa una información con pasión, y quien conoce profundamente el tema que sea. Pero este esquema es distinto. Este esquema lo está probando TED, y creo que es supremamente importante, que
es un esquema en el cual hay una conversación global con una persona que tiene una visión importante para aportarle a la humanidad. En este caso, Chris Anderson, que es el curador de TED, de las conferencias TED, conversa con Yuval Harari, pero esa conversación es un momento de discusión entre los dos, e inmediatamente termina la discusión entre los dos, hay una discusión universal, donde están conectados por Internet medio mundo y hay preguntas supremamente trascendentes de investigadores, de científicos, alrededor de un tema esencial en este momento para entender lo que está pasando a nivel del Brexit, de lo que fue la elección de Trump en Estados Unidos, posiblemente lo que ocurrió con nuestro plebiscito, con nuestro referendo. Entonces, esta discusión sobre el nacionalismo versus el globalismo es algo de verdad recomendable porque hay unas visiones muy profundas de por qué tenemos la situación política que tenemos y posiblemente hacia dónde vamos. Pero miren ustedes cómo las publicaciones que estamos encontrando en las revistas de cardiología están alrededor de temas como este, el futuro de los computadores en cardiología. Y miren la pregunta, el paciente conectado. Y posiblemente es una de las cosas que va a cambiar, es esa concepción de las relaciones que tenemos con el paciente. Esto es de este artículo. Cada vez vamos a tener más estos dispositivos donde como una bandita, una curita, va a estar aquí, circuitos pegaditos donde hay permanentemente la posibilidad de tener una información del pulso, de la presión arterial, de la temperatura, de los niveles de sodio, de los niveles de potasio, de los niveles de alteraciones musculares, de una información permanente que va a estar llegando a una central y esa central la van a hacer un trámite como la que se hace con los Big Data, la posibilidad de tener esto que nos facilite modificar los hábitos de la persona, que es un espejo inteligente y la persona recibe una serie de informaciones y de cambios para poder modificar sus hábitos, sus conductas. Y esto que uno piensa que es de ciencia ficción es algo ya probado, donde el stent va con unos sensores de flujo que le van a permitir al hemodinamista saber qué está pasando con ese vaso que acabó de abrir, si está en un plan de cerrarse para poder hacer una intervención y la posibilidad, por supuesto, de incluir allí otras sustancias, pero tener una información permanente de la fisiopatología y lo que está ocurriendo con una intervención que se acaba de hacer. Y algo que uno diría, esto es definitivamente de pura ciencia ficción, la posibilidad de tener instrumentos que permitan tener una visión de los vasos, que permitan tener hacer entrega de medicamentos y demás. Es casi como lo que nos tocó ver en esa película tan linda de Viaje Fantástico, donde si ustedes no la vieron, es algo fabuloso de meter a los investigadores en un pequeño submarino, miniaturizarlos y meterlo en el torrente sanguíneo, a meterse en el cerebro a tratar de disolver un coágulo de un investigador importantísimo y lograr pasar la barrera encefálica y poder hacer la limpieza de ese vaso. Miren, esto es ya una realidad donde en la piel un microchip, hay una presentación de TED lindísima donde una mujer con un parto, con amenaza de parto prematuro, con un dispositivo de esto, puede estar en su casa con un monitoreo permanente de cómo están las contracciones uterinas y si hay otra vez amenaza de parto, atenderla inmediatamente, afortunadamente disminuyendo los periodos de hospitalización y la toma de decisiones de una forma importantísima. Esto va a ser del trabajo diario todos los días. En este artículo, donde se hace una perspectiva de lo que ha sido la computación en cardiología, hay detalles importantes desde que surgió los computadores inmensos que ocupaban varios salones como este, hasta llegar a todas las cosas fundamentales en cardiología, desde el código DICOM, luego toda la parte de procesamiento de imágenes, toda la posibilidad de trabajar los cambios electrocardiográficos en el smartphone, la posibilidad de comunicarse con el computador donde tú puedes dictar
historia del paciente y te sale digitalizada y la puedes meter de una vez a la historia clínica, hasta esta otra parte que nos espera, el paciente totalmente conectado y monitorizado remotamente. Es algo que definitivamente nos espera y tenemos que saber cómo afrontar esa realidad. Eric Topol, yo no sé si ustedes, a propósito de la maestría que estoy haciendo, tuve que, como tarea, meterme a buscar unos investigadores a través de Twitter. Yo no sabía, yo nunca me había metido en Twitter. Bueno, ya me he retado con Twitter, tuve que aprender a utilizar el Twitter y entonces, para mí, Topol ha sido una de las personas que más me ha hecho reflexionar en los últimos años y trato de aprovechar cada aporte que da todos los días, las 3, 4, le manda a uno artículos de la índole más compleja y tiene la posibilidad de estar atento de lo que pasa con las observaciones de Topol. Entonces, ustedes conozcan algo de Topol. Topol es un cardiólogo. Este tipo nació en el 54 y sus primeros pinitos fueron en genética. Cuando terminó el bachillerato, él hizo una tesis de genética sorprendente, obviamente fue galardonada, y luego hizo medicina interna, hizo cardiología, y la cantidad de libros de cardiología que ha escrito y las investigaciones en medicamentos, en dispositivos, ha sido sorprendente. Estuvo dirigiendo la parte de cardiología de la Cleveland Clinic y en la clínica hizo desarrollos sorprendentes en la parte de cardiología. Pero hubo un momento en que hubo confrontación en sus investigaciones con las farmacéuticas, especialmente una que estaba en ese momento el Biox. Si ustedes no recuerdan lo que fue ese escándalo del Biox y la confrontación del doctor Harlan Brumford de Topol alrededor del ocultamiento de información y de cómo se estaba dejando que se utilizaran medicamentos que podían causar efectos secundarios tan importantes. Eso le valió a él la salida de la Cleveland Clinic, pero como todo, una circunstancia de estas hace un desarrollo mucho más y desde entonces se dedicó más a la parte de medicina digital. Fundó un instituto que es un instituto de investigación que en este momento recoge un inmenso presupuesto del NIH de Estados Unidos para hacer estudio de lo que es medicina de precisión, como vamos a ver hoy. Y es una persona que todos los días está trabajando en medicina translacional y tratando de crear nuevos dispositivos y demás. Este caballero en el 2012 publicó este libro que golpeó mucho. Tienen ustedes el título, ¿no? El título es impactante. La destrucción creativa de la medicina, ¿no? Es mostrarnos la medicina desde otra perspectiva completamente distinta. Y el año pasado, Domingo muy gentilmente me trajo hace unos meses este libro de Estados Unidos, The Patient Will See You Now. Pero lo más interesante es esto, el futuro de la medicina está en sus manos. Y cuando hablamos de sus manos es los smartphones. La potencialidad de lo que hay en este momento con los smartphones es absolutamente sorprendente. Lo que ha pasado en 10 años desde que llegó por primera vez el iPhone y todo lo que ha sido ese desarrollo de estos 10 años es algo que se ha adoptado, esa tecnología como ninguna otra tecnología se ha adoptado en un lapso tan corto de tiempo. Y cómo por un smartphone tienes un monitoreo del electrocardiograma, tienes la posibilidad de hacer la presión arterial, la temperatura, hacer determinaciones, de pronto lo decíamos, de glicemia, determinaciones de electrolitos, un estudio de sueño, de hacer una vigilancia de sueño. Ya nos necesitamos posiblemente el laboratorio de sueño, hacer una tamización primero gracias a un dispositivo de estos. Y no solamente eso. Topol cambió completamente la maletica negra que trabajamos los médicos. Él dejó de utilizar el estetoscopio hace tiempo y cuando va en un avión, que seguramente viaja muy rápidamente, muy frecuentemente, que aparece, que siempre llaman aquí se necesita un doctor, el hombre saca sus aparaticos y sus aparatos son estos. Este es un dispositivo que se coloca en el cuello, a toda la parte de impedanzometría y puede uno valorar la cantidad de cosas relacionadas con volúmenes torácicos, etcétera, etcétera, la posibilidad de tener un eco táctil, la posibilidad de tener un dispositivo del smartphone de ustedes aquí que tiene la posibilidad de adaptarse para hacer un otoscopio, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene toda esa herramienta de esto y sin duda
Esto tenemos que hacerlo en los próximos años. Así como vemos, tenemos el estetoscopio, tenemos un pequeño dispositivo donde hacemos una ecocardiografía, que no ahora van ustedes que el término que utilizan en este momento para este tipo de examen no es ecocardiografía, o la otra posibilidad de aprovechar todo lo que es ultrasonido a nivel manual, a nivel al pie de la cama, para hacer ecografía hepática, ecografía renal, ecografía ginecológica y demás. Son herramientas que están en el bolsillo y que definitivamente, miren esto, este editorial publicado en la revista Argentina de Cardiología dice: el estetoscopio ha muerto, viva la ecocardioscopia. Ya no hablan de la ecocardiografía, sino la ecocardioscopia, que sería ese trabajo que haremos con esa herramienta. Hombre, no se hace informe reglado, solo un comentario en la historia, puede no tener una grabación estandarizada, solo debe servir para estudio no reglado que responda a una pregunta concreta, no implica costo adicional para el paciente, al igual que cuando uno examina al paciente bien, no le cobra adicionalmente por una buena auscultación, no implica beneficio económico para el médico que lo realiza, tampoco se cobra para auscultar. Y las cosas que posiblemente se logra con esta ecocardioscopia: presión de eyección cualitativa, grosor demográfico, tamaño de la aurícula izquierda, derrame pericárdico, calcificación valvular, regurgitación mitral aproximada, dilatación del ventrículo derecho, como posiblemente eso va a ser. Y miren, el editorialista plantea esta cosa de que ya es una realidad. Ellos pensando en el futuro de que los médicos van a tener que utilizar estas herramientas, eso va a bajar de precio, como ha ocurrido con todas las demás cosas, el precio se va a bajar tremendamente. La Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid, desde hace 4 años, tienen una asignatura nueva: exploración clínica cardíaca con ultrasonido. O sea que ya no solamente es capacitarlos en los ruidos cardíacos, en la auscultación, el acercamiento al paciente, sino el capacitarlos en el manejo de ultrasonido para poder reconocer estas cosas. Y es interesante esto, ¿no? Es apasionante la rapidez con que los estudiantes se desenvuelven ayudados por simuladores de ecocardiografía. La cosa interesante es que uno puede pensar, realmente el estetoscopio nos ayuda a hacer los diagnósticos. La investigación ha mostrado que desafortunadamente somos cada vez más imprecisos. Y cuando se empieza a utilizar estos recursos, se mejora muchísimo el diagnóstico, tanto hecho por personal no capacitado como personal ya serio con capacitación. Y sigue siendo mejor ese resultado que tiene el médico general contra un especialista ducho en auscultación. Las demostraciones que hay son interesantes de cómo este estudio de ultrasonido versus el que una persona experta en la auscultación. Desafortunadamente nos equivocamos. No quiere decir, como vamos a conversar ahorita, que el estetoscopio desaparezca. Sigue siendo una oportunidad maravillosa acercarse a nuestros pacientes, y sobre todo la cercanía al colocar la mano buscando el PMI y luego colocando la pieza del estetoscopio. El paciente siente el calor nuestro y nos ve la cara de atención a oír sus ruidos cardíacos. Igual que estamos perdiendo entrenamiento y estamos perdiendo la posibilidad de buscar toda esa información. Pero este recurso, sin duda alguna, va a ser mejor y nos va a permitir hacer mejores diagnósticos con nuestros pacientes. Y es esto. Vean ustedes esta portada de Time, donde aquí va a estar como si un tatuaje, ahí va uno a estar todo el tiempo monitorizado, y esa información va a estar viajando y va a estar elaborándose en un sitio determinado. Vean qué bonito esta propuesta de Topol. Yo estoy prescribiendo en este momento más apps que medicaciones, para que los pacientes se informen, para que los pacientes se vigilen, etcétera, etcétera. Esto en un programa de televisión donde a todo el mundo le muestra cómo utiliza su smartphone para hacer una otoscopia. ¿Sí? Entonces, haciendo una otoscopia simplemente con la adición de un pequeño dispositivo para estar haciendo una otoscopia con este smartphone, y la posibilidad de hacer una ecografía con esta parte. Entonces, esa tecnología tiene en nuestras manos, es una herramienta que va a crecer en cuanto a sus potencialidades. Y no es sino mirar esto: la proliferación de los smartphones en los bolsillos de casi todos los pacientes, y los clínicos ofrecen una unión entre ese paciente verdaderamente comprometido, que es otra cosa nueva. El paciente cambió
paciente cambió el papel que siempre pensábamos de ser pasivo y se volvió en un paciente activo. ¿Qué es esto? Hay muchos más celulares en este momento que cepillos de dientes. Es definitivamente esto. Vean, nuevamente, desde el año pasado, hacen una revisión profunda de todo lo que es la tecnología de móvil en tecnología y cómo se está digitalizando el cuidado. En este artículo se presenta una perspectiva muy linda de las diferentes áreas de la cardiología, lo que es la tecnología correspondiente, lo que es lo que hay en este momento, lo que teníamos hace algún tiempo en este momento y lo que se espera en 10 años. Hay cosas muy lindas, por ejemplo, relacionadas con el monitoreo de ritmo cardíaco, lo que tenemos en este momento a lo que vamos a tener en los próximos 10 años, en la parte del monitoreo hemodinámico, los cambios sustanciales que vamos a tener en el monitoreo hemodinámico, en la parte, o cómo vamos a evaluar las válvulas cardíacas, donde la impresión 3D va a jugar un papel muy importante, y la parte de valoración de la imagen funcional del miocardio, donde vamos a tener imágenes holográficas, donde vamos a tener plataformas donde están todas las imágenes basadas en la nube, y toda esta parte de analítica de la Big Data que va a ser muy importante. Y volvemos a ver a McCoy, donde esa parte de Medical Reporters va a ser una realidad, el que tengamos un dispositivo donde simplemente podamos rastrear el cuerpo y dar información fundamental del ser humano. La verdad que aquí va a ser cosa supremamente importante. Y vean, esta parte es en serio, esta parte es en serio. Definitivamente las entidades regulatorias se dan cuenta de que esta vaina entró. Entonces, que si nosotros estamos siguiendo el rumbo de lo que está pasando en otras partes del mundo, pero ya se necesita tener la regulación de todos estos procedimientos, porque ya entraron, ya no simplemente una cosa del futuro, sino que estaban metidos. Ven ustedes cómo hay ya las determinaciones, las orientaciones de las asociaciones para el manejo de los dispositivos móviles, toda la parte de social media y todos estos aspectos que estamos discutiendo. Y tiene esta perspectiva que, quiéranlo o no, hacia allá vamos. Lo que se denomina medicina de precisión, y específicamente lo nuestro sería cardiología de precisión, que sería algo individualizado. Este artículo aparecido en Nature Reviews Cardiology del año pasado es un artículo de verdad impactante, porque nos presenta esto que es una medicina basada en la persona, individualizada, donde se tiene toda la data genómica, metabolómica, proteómica, etcétera, etcétera, toda la información genética y todo los avances que hay, donde se tiene la información de la relación que tenemos con el medio ambiente, que llamamos exposoma, y los determinantes sociales involucrados como determinantes de nuestra salud, lo que hemos ido entendiendo, esa relación del microbioma con nuestra salud. Ahorita vamos a mirar algunos artículos que no sé si ustedes lo conozcan. Definitivamente hay una relación importantísima entre el microbioma de cada persona con su salud. Esta otra parte que a veces se nos olvidaba para definir cuestiones de salud, toda la parte de las motivaciones y nuestros comportamientos, y lo que estábamos analizando ahora, toda la información que está surgiendo de estos dispositivos que están instalados en el paciente, que el paciente los porta permanentemente como un vestido o están dentro de su cuerpo. Y por supuesto, toda la información que estamos acumulando en las historias electrónicas que cada vez son más apropiadas para esto. Entonces, esta parte de prevención de medicina, ustedes van a tener que ver con todo lo que CRISPR, que es una innovación tremenda en genética y va a cambiarnos la perspectiva. Eso, acuérdense de SAP-CRISPR, que es una de las herramientas genéticas que van a revolucionar la parte de la genética. Y esta parte que para mí, en los dos últimos años ha sido de la explosión más importante, lo que van a ser los microRNA. Esos microRNA, por ejemplo, en la parte del infarto de miocardio, el doctor Senior luchó hace unos 10 años con
con la parte de hacer recuperación del miocardio, toda la parte de medicina regenerativa, con algún resultado favorable, pero no tanto. Probablemente nos faltaba saber algo más y probablemente la información que nos pueden dar los microRNA va a ser fundamental, porque son las que van a permitir no solamente darnos una serie de indicadores, sino que vamos a modificarlo porque de eso depende la señalización que se da para lograr la apoptosis de los cardiomiocitos o para lograr la proliferación de los cardiomiocitos, y tienen muchísimo que ver con toda la parte de la vascularización. Entonces, ese paciente que tiene infarto de miocardio, que desafortunadamente va a hacer una falla cardíaca, ese proceso de remodelamiento posiblemente lo vamos a poder modular entendiendo cómo funcionan los microRNA, y esta parte vamos a tener que aprenderla, y cada vez hay más información sobre los diferentes microRNA que podemos determinar para precisamente entrar a esta posibilidad de hacer una regeneración miocárdica. Nuevamente, este artículo del papel de la microbiota intestinal en la génesis de la aterosclerosis, eso lo pensábamos en algún momento. Sabemos de que la microbiota tiene mucho que ver con la obesidad, sabemos que la microbiota tiene que ver con una serie de alteraciones orgánicas seriamente, y por eso probablemente tanta importancia le ha dado las culturas a la dieta que tenemos y de la dieta hacia dónde vamos. De manera que esta es una de las partes interesantes para considerar esa relación de la microbiota con la salud general y más con la parte cardiovascular. Y esta parte va a ser ahí la ruptura de lo que tenemos, que es la parte de inteligencia artificial, en esta parte precisamente de la cardiología de precisión. Esta parte es donde se mete la inteligencia artificial y donde está el aprendizaje profundo de las máquinas y el aprendizaje de la máquina. Es algo que cada una de las grandes empresas que están tratando de dominar el mundo está dedicándole inmensa parte de su presupuesto a trabajar en inteligencia artificial, y todos los días nos sorprende cada vez más esa inteligencia artificial que fácilmente nos reemplaza o, dependiendo de nuestra actitud, aprovechamos un recurso tan maravilloso para poder hacer un trabajo mejor con nuestros pacientes. Viene toda esa parte, ustedes, yo creo que de pronto algunos dicen que si saben de Big Data, se dice todos los días de Big Data y demás, pero el término Big Data es o macrodatos o datos masivos, se refiere al almacenamiento de grandes volúmenes de datos y su procesamiento y tratamiento mediante algoritmos matemáticos. Todo es algoritmo, posiblemente pensando en el comportamiento biológico, con el fin de establecer correlaciones entre ellos, predecir tendencias y ayudar en la toma de decisiones. El término Big Data es un término vago sobre el que no existe un acuerdo universal, una definición que podría ser cualquier cantidad de información de alrededor de un petabyte o más. Entonces, esto es utilizando todas las tecnologías de la información y la comunicación, ese conjunto de datos, pero lo más importante es la forma como se maneja y cómo se estructura esto es una broma, pero refleja muy bien esta parte del problema del Big Data y lo que veíamos de George Orwell. Hola, Pizza Hut. No, señor. Dice Google. Ah, disculpe, me marqué mal. No, señor, marcó bien. Google compró la cadena Pizza Hut. Ah, bueno. Entonces anote mi pedido, por favor. Lo mismo de siempre. ¿Y usted cómo sabe lo que pido yo? Según su dirección y su número de cédula, las últimas 12 veces usted ordenó una napolitana grande con jamón. Sí, esa quiero. ¿Me permite sugerirle una pizza sin sal, con ricota, rúcula y tomate seco? No, detesto las verduras. Su colesterol no es bueno, señor. ¿Y usted cómo lo sabe? Cruzamos datos con su seguro de salud y tenemos los resultados de sus últimos 7 análisis de sangre. Acá me sale que sus triglicéridos tienen un valor de 180 y su LDL. Basta, quiero la napolitana, yo tomo mi medicamento. Perdón, señor, pero según nuestra base de datos no la toma regularmente. La última caja de Lipitor de 30 comprimidos que usted compró en Farmadotodo fue el pasado 2 de febrero a las 3:26 p.m. Pero compré más en otra farmacia. Los datos de su consumo con tarjeta de crédito no lo demuestran. Pague en efectivo. Los datos de sus retiros en la tarjeta de su cuenta de nómina de la vivienda no lo demuestran. Tengo otra fuente de efectivo. Su última declaración de ingresos no lo reporta. No queremos que tenga problemas con la vida del señor. ¡Vete al diablo! Perdón, señor, solo queremos ayudarlo.
ayudarme. Estoy harto de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Me voy a una isla sin internet, cable, sin telefonía celular. Comprendo, señor, pero aquí me sale que su pasaporte expiró hace 5 meses. Sí, en este momento nos, nos conoce el sistema, pueden utilizar toda esa información para poder manipular nuestra información. Por eso es la relación de que esa novela de George Orwell haya creado otra vez el deseo de volver a leer esas reflexiones planteadas en el 47, hace ya casi 70 años. Entonces, vean ustedes lo interesante que esa Big Data nos propone. Aquí hay una viñeta. Miren esto, llega una mujer de 36 años con disnea y una sensación de mareo. El clínico pide exámenes de sangre, un ecocardiograma, un electrocardiograma y trata de hacer una revisión de toda su historia clínica. El computador, usando el algoritmo, encuentra que el paciente tenía exámenes previos, tenía además una información genética, la revisa, tiene una información demográfica del paciente y tiene además unos sensores que están posiblemente en una pequeña bandita adhesiva en su brazo. El algoritmo crea un fenotipo único procesando todos esos datos que tiene el paciente y lo compara con 1.000.000 de otros pacientes. Dan la posibilidad de la inteligencia artificial en un momento hacer esa comparación con toda esa base de datos y revisar la bibliografía que acaba de ser publicada en los últimos 4.000 artículos rápidamente en las últimas 2 o 3 meses. Entonces es capaz dicen, yo sugiero que ese paciente posiblemente tiene una cardiopatía hipertrófica, un 83% de probabilidad predictiva de muerte súbita en los próximos 10 años. Entonces, esta información va a ser una información fundamental para que tú hables con el paciente y tomes una decisión. Nuevamente, el paciente cambió de papel. No es que tú le vas a decir, vamos a colocarle un cardiopulmón implantable, sino que vas a discutir con él esa posibilidad, analizando deseos del paciente, gustos del paciente, y que el paciente entienda las evidencias para tomar la decisión de usar o no un cardiopulmón implantable. Esa es la parte de la Big Data, la manejo que se tiene aquí. Pero viene la otra parte de inteligencia artificial. Esto no está lejano tampoco, de que de verdad tengamos unas robots con todas las posibilidades de procesar toda esa información y darnos una atención que puede ser óptima. El libro de Topol ha originado muchísimos comentarios y Luis, por ejemplo, a casi que un cyborg y como una tomadora de pelo. O sea, todo ese algoritmo, el algoritmo will see you now, es el que va a tomar las decisiones. Ustedes saben que en este momento, ustedes saben que Kaiser Permanente es una de las EPS más grandes de Estados Unidos y más prestigiosas, que trabajan supremamente bien, tanto para beneficio de los pacientes como de los médicos que trabajan con él. El 50% de las consultas de Kaiser Permanente son por teléfono. En este momento. ¿Sí? Y nosotros aquí tenemos algunas empresas que manejan esta información donde tú puedes meter a internet y pones tu caso clínico y te dan una serie de recomendaciones. Pero este es el top. El top, ya lo comenta Homodeus, es el IBM Watson. IBM Watson no solamente está para medicina, funciona en otros campos, pero esta inteligencia artificial que fue capaz de competir con los tipos más expertos en un exigente programa de Estados Unidos que se llama Jeopardize, donde se necesita pues conocimientos y aplicación de información de forma sutil y con marrullería y con lo que hace el ser humano, les ganó a los mejores competidores de Estados Unidos. Y otro tipo como este Watson, saben ustedes que le ganó a un competidor más importante de Go, uno de los juegos japoneses más complicados aún que el ajedrez, como el Deep Blue ganó igualmente a Kasparov, uno de los reyes del ajedrez. Este Watson
definitivamente va a tener la posibilidad de reconocer la voz de la persona, las tonalidades de la voz, la forma de la mirada de la persona, de poderse comunicar no solamente como una máquina, sino poder entender las necesidades, los gustos, las emociones de los pacientes y tiene la posibilidad de tener toda la información a la mano para poder sugerir diagnósticos y manejos. Entonces, muy probablemente esta inteligencia artificial va a acabar con muchísimos trabajos de tipo rutinario, pero de pronto el trabajo que a veces hacemos los médicos también es rutinario, la mayor parte de las veces, y esa parte, como lo hacen los abogados, tratando de resolver los problemas más frecuentes de abogacía, son de rutina y un algoritmo fácilmente lo puede resolver mucho más eficientemente y con menos errores, que es uno de los problemas más serios que tenemos en medicina, el potencial de error que tenemos. Que me encontré, me sorprendió muchísimo, es un estudio donde se muestra las profesiones que tienen menos riesgo de desaparecer en los próximos años y las que tienen más riesgo de desaparecer con toda la parte de la robótica y de la inteligencia artificial. Aquí está la parte de las profesiones de la salud. Estamos afortunadamente en esa parte donde tenemos menos riesgo de desaparecer, pero fíjense ustedes que va a ser un reto que tenemos los seres humanos. ¿Qué va a hacerse con esta cantidad de personas desempleadas? Es un reto interesante de la capacitación que tenemos que hacer es pensando en el futuro y son las profesiones que se necesitan en el futuro y posiblemente lo que va a ser la reflexión igualmente, cómo cambiar nuestros currículos de medicina para podernos aproximar y afrontar el futuro. Y viene la parte de 3D, que es otra cosa que va a barrer tremendamente y está barriendo muchas cosas. Y miren esto que lo tomé ayer, donde un cirujano infantil, esto lo vi en el país este domingo, donde tomando toda la información imaginológica, hace un modelo 3D en su casa del tumor. ¿Y para qué le sirve esto? Para ir a hacer la cirugía. Ya había tocado cómo es el tumor, las relaciones con las demás estructuras, para hacer la cirugía y la hace con mayor precisión y con menos equivocaciones. Y esto mismo se hacen en este momento los cirujanos con el corazón. Entonces, con toda esa imagenología, donde se permite perfectamente meter esa información a una impresora 3D, tú tienes un modelo del corazón con el que te vas a enfrentar en la cirugía del día de mañana. Entonces, tienes el corazón del paciente con sus problemas valvulares, con sus relaciones anatómicas, entonces las posibilidades de hacer las cosas mejor, indudablemente que inmensamente mejoran demás, y lo que va a hacer la réplica de las válvulas hechas por 3D va a ser evidente, y la posibilidad de hacer conductos arteriales para poder hacer cambios arteriales por 3D va a ser importante. Y cada vez tenemos que aprovechar más la realidad virtual, muy posiblemente, y está bien demostrada de que si yo tengo un hemodinamista y lo entreno con realidad virtual, cuando va a hacer el procedimiento va a ser menos equivocaciones, va a ser menos fallas, va a hacer las cosas más apropiadamente. Entonces, en el futuro tenemos que meter este tipo de cosas de simulación para poder disminuir los riesgos que se tienen de causarle daño al paciente. Pero esta parte es esencial y es un cambio que nos obliga a nosotros. Una de las cosas que he aprendido más en la maestría y que me impactó mucho más es los pacientes. Yo no tenía una idea clara de esto, pero cuando uno empieza a ver lo que hay en todo el mundo, de las asociaciones de pacientes y cómo a través de la social media se van uniendo y no solamente de una forma de búsqueda de información sin ningún tipo de orden, sino algo bien establecido con asociaciones y con gente apropiada, bien intencionada, que lo que dije, se están convirtiendo en un determinante tremendo. Esto va a desaparecer. Cuando estamos con nuestro paciente, es conversar con él, el paciente empoderado porque tiene información, o lo estimulamos a que tenga información, y luego le vamos a dar una app para que pueda seguir acompañándolo y haciendo las cosas adecuadamente, pero él tiene criterios para tomar decisiones con nosotros, ¿cierto? Esta parte donde pensamos de que el paciente, esa vaina de que está pidiendo que una segunda opinión o de que quiere discutir el tratamiento con uno, que no está simplemente loco, que esa vaina está por fuera de cualquier consideración, va a ser la forma de la relación que tenemos los médicos con nuestros pacientes. Una interacción con ellos cada vez más informados, más empoderados y que nos pueden ayudar.
Esto es de llama recientemente, eso se llama la decisión compartida, es cada vez un componente más importante. Y como decíamos ahorita, cuando analizábamos lo de la viñeta, yo no le digo al paciente, usted le va a poner un cardiorrespirador implantable, y nos sentamos a conversar. Esta es su situación, esta es la perspectiva, esto es lo que hay, este dispositivo tiene estas ventajas, estas desventajas, ¿usted qué piensa? Lea más, métase en este grupo de pacientes que tienen buena información, háblese con otros pacientes que tienen la misma experiencia, oiga la opinión de ellos, qué ha sido su vida, si eso le ha mejorado o no, llénese de datos, llénese de información para que tomemos esa decisión conjuntamente. Ayer, esto es de la asociación nuestra, de la Sociedad Colombiana de Cardiología y la parte de la Fundación del Corazón, que se acaba de unir con esta fundación, que es la International Heart Club, donde es una asociación para los pacientes, para que los pacientes estén adecuadamente informados, tengan la orientación de qué apps utilizar, cuáles apps son buenas, cuáles apps no son buenas, y que entre ellos tengan la posibilidad de unirse y de informarse y buscar otras alternativas. Nosotros pensamos que siempre le ofrecemos al paciente la mejor alternativa. Esa es nuestra intención, pero nosotros desconocemos muchas veces las otras alternativas que otras personas, otros médicos pueden ofrecer, y el paciente puede buscarlas y nos enseñará. Si uno toma una buena razón con el paciente nos enseñará a que no seamos tan engreídos y podamos tener esa información, profundizar, aprender y tomar decisiones con el paciente. Y viene esta otra parte, donde igualmente yo estoy muy encarretado y tratando de desarrollar proyectos de telecardiología. Creo que definitivamente esta parte, en una geografía como la que tenemos, y uno ve que hay un campesino que viaja 3 horas del sitio donde vive a una vereda, de la vereda 5 horas hasta Medellín, aquí en Medellín 2 horas hasta el consultorio, está en el consultorio 10 minutos con el cardiólogo que ni siquiera lo ve, mira la pantalla, vas muy bien, estás muy controladito, y se devuelve otra vez 7 horas, cuando pudimos de pronto resolver la situación en un 50% con una buena comunicación con el médico de la zona rural, la posibilidad de que tengamos una excelente comunicación. Aquí yo creo que no se pierde la conexión humana, la posibilidad de verdad de tener una excelente toma de decisiones acompañado con los especialistas, usando todos estos recursos que tenemos. Esta es nuestra situación aquí, el Living Lab. En el Living Lab se hace un trabajo extraordinariamente interesante de telemedicina y cada vez va a ser más. Yo creo que no vamos a demorar en tener una parte de telecardiología para todo el suroeste o toda la área de Antioquia, donde podamos ofrecer un apoyo a los médicos generales y que los pacientes no tengan que desplazarse. Todos estos equipos los dispone el Living Lab, y fíjense cómo hay también ya una normatividad para esto. Y aprovechando al doctor Juan Pablo, hay una experiencia que me contó uno de mis alumnos, que es un cardiólogo, es un médico formado por nosotros, luego cardiología en Estados Unidos, muy exitoso, y está trabajando en una investigación con IBM Watson. El plan es trabajar 3.000 ecos de pacientes con estenosis aórtica y poder comparar las mediciones del ecocardiografista con las de Watson y poder tomar las decisiones cuando hay tantas dudas a veces. La estenosis aórtica significa para nosotros un reto, porque muchas veces las mediciones de los gradientes nos toma más difícil tomar decisiones. Entonces, aquí probablemente una máquina que tiene un algoritmo bien definido va a demostrar si posiblemente lo hace mejor que el ecocardiografista más ducho. Entonces, ahí tenemos una razón. Y para ir terminando, la otra parte que nos obliga a prestarle toda la atención es que necesitamos conocer el proceso de envejecimiento y de mirar la parte de envejecimiento saludable. Definitivamente, la historia nos muestra cómo hemos venido aumentando nuestro promedio de vida, y no solamente el promedio de vida, ya llegamos a edades altas, con buena salud y todavía con capacidad de producir afectos, ternura y también intelectualmente. Pero cada vez hay ese deseo del hombre casi de inmortalidad y seguir prolongando la vida. Esto
nos exige conocer mucho más para poder ofrecer a nuestros pacientes calidad de vida en esas épocas. Y presentamos un club de revista la semana pasada que me encantó porque entra un factor muy importante cuando estamos frente a la terminación de la vida, cuando estamos frente a ese momento donde probablemente hay que tomar la decisión de, hombre, paramos ya toda esa cantidad de intervenciones inútiles que van a provocar más dolor y que no van a ser fructíferas en cuanto a calidad de vida, la posibilidad de acompañar al paciente en su aspecto de paliación, de quitar el dolor, quitar la angustia, quitar la depresión, pero algo que no hemos incluido y que afortunadamente en nuestro departamento hay líderes en eso, la parte de la espiritualidad. Entonces, allí el editorialista hace un análisis muy lindo, porque en este estudio se muestra cómo dando esa parte de paliación de los pacientes con falla cardíaca terminal, pero agregándoles además esa parte de tener en cuenta sus aspectos espirituales, no solo religiosos, sino el sentido de vida, la importancia que tiene para cada uno su vida, lo que quiere hacer de su vida, entonces tenerlo en cuenta para tomar decisiones con el paciente. Cuando uno abre el Twitter de Topol, tiene esto, donde compara la vieja medicina y la nueva medicina, basada en la población, individualizada, esto en el consultorio, mientras que aquí utilizando todos los recursos de comunicación con el paciente. Aquí el médico siempre es el que ordena, aquí el paciente está logrando obtener información. Los pacientes necesitan esa información, ellos puedan escribir la historia clínica y la historia del paciente, no de las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, uno piensa que esta vaina es apenas algo que se está desarrollando. Van ya por el 4º Congreso Europeo de Cardiología y de Health. Este es el recorrido que hemos hecho. El paciente conectado, sabemos cómo los pacientes van a estar portando una serie de dispositivos sencillos que no lo van a molestar, pero que permanentemente van a estar emitiendo información que va a ser procesada. Las potencialidades del smartphone, la tecnología móvil, la digitalización de los cuidados médicos, la impresión 3D, todas las potencialidades que abre la impresión 3D, todo lo que la nanotecnología nos facilita en tratamiento, en diagnóstico, lo que va a hacer la medicina de precisión. Aquí se está invirtiendo una barbaridad de dinero. Los estudios genéticos de la secuenciación del DNA, que antes eran de un valor inalcanzable para la población, y en este momento cada uno de ellos vale cerquita a los $200, $300, y eso va para abajo. A veces cómo utilizar eso apropiadamente. Todas las potencialidades de la inteligencia artificial, que si no la sabemos aprovechar bien y la conocemos, nos puede reemplazar. Más bien con aprovecharla como una herramienta para poder brindarle al paciente una mejor atención. La parte de telesalud, hemos analizado todo lo de telemedicina, y ya se han dado cuenta de esta tendencia, de la atención centrada en el paciente empoderado, y hay que ayudarlo a que se empodere, entender el envejecimiento y envejecer saludablemente. Y algo que definitivamente tenemos que seguir insistiendo es de que mantener esa cercanía con los seres humanos, y ese toque adicional que tenemos que ser personas muy sólidas en nuestra formación para poder apoyar a los pacientes en esos aspectos de la espiritualidad, que es un componente esencial del ser humano y del acompañamiento que como médicos podemos hacer. Esta frase muy linda de este libro, que se lo recomiendo, es muy agradable de leer porque muestra todo lo que uno puede encontrar en las charlas TED, y la persona que ha manejado esto durante 15 a 20 años, y es algo sorprendente. Este caballero nos dice: la mayor lección que yo he aprendido escuchando una charla TED es esto: el futuro aún no está escrito. Todos colectivamente nos encontramos en el proceso de escribirlo. Ese es nuestro reto. Y Harari, en la mitad de su libro, también tenemos que descifrar las ficciones que dan sentido al mundo para poder entenderlo y podernos, de alguna forma, preparar para lo que viene en el futuro. Muchas gracias.
Bueno, no sé si tenemos un momentito de hora es. Bueno, tenemos un ratito para comentarios, aportes de ustedes, reflexiones. Primero, doctor, felicitarlo por esta excelente exposición, que es muy enriquecedora. Eh, Durante toda la exposición, pues hay cosas que yo parcialmente viví, o sea, hay cosas que ya no son futuros, son muchas cosas que son presentes, reales. O sea, muchas personas pueden ver que hay algunas cosas de imagen quedan lejos de lo que se hace, pero en muchos sitios se hace. O sea, lo que mostraba el doctor Miguel Ángel García Fernández, de que él es un cardiólogo y en su consulta ya nos oculta una realidad. En la Universidad Complutense se dan esas charlas a los estudiantes y yo participé en los módulos de enseñanza a los estudiantes de medicina, no eran internos, sino estudiantes de medicina. El USCAN, que es el eco portátil, lleva 7 o 8 años. Ese USCAN, para hacer ecocardiografía, la calidad de la imagen es muy buena. O sea, uno no cree que algo tan pequeño pueda tener tan buena calidad. Y en mi formación de cardiólogo, la consulta de cardiología la pasábamos siempre con un USCAN. Los turnos o los turnos que teníamos que hacer, teníamos un USCAN y la bata siempre. Cualquier duda usábamos el USCAN. Se necesita un entrenamiento y ya hay unos lineamientos de la sociedad española y las sociedades europeas de qué hacer, para qué sirve, cómo debe estar conectado, cuánto se necesita de formación la persona que lo va a realizar y que debe estar siempre asociado a un grupo de ecocardiografistas ante cualquier mínima duda, pero sí es un gran adelanto. A pesar de que el doctor Miguel Ángel García Fernández era defensor de que la auscultación ha muerto, yo pienso, y también hay muchos detractores de eso, yo pienso que no va a morir. O sea, simplemente es algo que tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que seguir auscultando, pero tenemos otra herramienta útil a la mano que es superior a la auscultación, que la auscultación nos puede dar algunas pinceladas que de pronto la ECO no nos da, pero la definición exacta la podemos tener con la ecocardio portátil. En cuanto al otro estudio que usted mencionaba con la máquina de IBM Watson, muy interesante. Vamos a ver cómo va, porque la ecocardiografía sí depende un poco más del operador en cuanto a los gradientes para la válvula aórtica, porque se depende de la angulación. Y una pequeña angulación de milímetros puede cambiar una estenosis. Pero si la formación de la persona que la hace es buena, seguro que les va a dar un muy buen resultado. Entonces, en términos generales, a todo esto nos tenemos que acostumbrar. La medicina de precisión, la medicina personalizada es una realidad. Y en la imagen cardíaca, yo que lo he vivido, o sea, cada vez los adelantos son anuales tremendos. Ya hay muchos sistemas semicuantitativos, en lo cual usted tiene menos errores porque con simplemente 3 puntos que usted ponga, el mismo sistema le hace el resto de mediciones. Ejemplo es lo de la válvula percutánea, las válvulas aórticas percutáneas que ya se implantan para determinar el área del anillo, los diámetros de toda la aorta. Ya hay unos sistemas semicuantitativos que usted simplemente con unos pequeños puntos y con la adquisición de la tomografía prácticamente ya le da todas las medidas. Entonces ya hay menos error humano, o sea, se hace rápidamente y lo hace casi la máquina. Entonces hay muchas cosas que hacia la tomografía y la resonancia también son una realidad ya, y cada vez en ese campo se va a desarrollar tanto que la máquina va a dar muchísimos diagnósticos. Ya hay sistemas, por ejemplo, en las tomografías coronarias, en los cuales la máquina le da el porcentaje de estenosis, pacientes con estenosis. Usted simplemente marca algunas mediciones. Si el estudio queda óptimo, él le dice, tiene una estenosis en la descendente anterior del 70% según esta medición, y hace FFR. O sea, esto en muchas cosas es una realidad. Yo creo que lo que los invito es a que tenemos que saber más de esto y saber cómo nosotros vamos a jugar un papel fundamental ahí, porque nos va a tocar a todos ponerlo. Le ha tocado a usted, doctor, todo este desarrollo, pero es que el desarrollo últimamente va a un paso cada vez más acelerado, algoritmo. Entonces tenemos que tener nuestro papel de cómo nosotros vamos a jugar nuestras vidas con esto, porque tenemos que estar ahí, no vamos a tener la tecnología de lado, sino tenemos que ser capaces de utilizar esta tecnología y, ¿por qué no?, ser desarrolladores de tecnología. Indudablemente el tema es bastante interesante y genera mucha controversia en lo que cómo vamos a ejercer la medicina del futuro. ¿Cierto? Todas estas cosas que se hablaban hace 1000 años, que parecían ciencia ficción, ya las tenemos y en lo que hablamos de ciencia ficción hoy en día las vamos a tener más adelante. ¿Cómo cambia eso la práctica clínica y cómo cambia la relación médico-paciente? Es el problema. La tecnología acerca, pero también aleja.
Tecnología acerca en muchas cosas donde en sitios apartados donde no hay una posibilidad de tener especialistas, pues puede tener esa interacción con telemedicina, telesalud y todo el seguimiento de sus pacientes, pero también en cierta parte es personalizar la atención del paciente, el contacto con el paciente directo, el hablar con él, el examen clínico, el examen físico, solo que terminamos rindiéndonos ante la evolución de toda la tecnología que hay. Antiguamente se hacían unos métodos diagnósticos en cardiología que ya no se utilizan, ¿cierto? Y se utilizaban cosas para auscultar como la corneta pinar que ya nadie la usa, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿me quedo todavía con la corneta o paso a otra tecnología mucho más avanzada? ¿Cuánto tiempo llevamos? Usted lleva mucho más tiempo que yo, pero llevamos mucho tiempo en eso enseñando los soplos cardíacos, enseñando el sistólico, el diastólico, las maniobras, como uno aumenta, disminuye los ruidos cardíacos, el clic y toda esa cantidad de cosas, y eso qué tanta penetración tiene en la práctica del médico general en este momento. Y lo vimos todos los días cuando usted ve una orden en donde hay una interconsulta, una consulta por cardiología, una consulta por imagen ecocardiografía cuando sale y el diagnóstico es un soplo cardíaco. Entonces no se hizo el ejercicio de por lo menos tratar de aventurarse a un diagnóstico en lo que se está encontrando en el examen clínico del paciente, y si eso es bueno, seguir insistiendo en lo mismo que llevamos tantos años tratando de enseñar, o si un método que puede tener una mejor sensibilidad y especificidad, como tener un eco en el consultorio, podría ayudar a cambiar las cosas. Empoderar a los pacientes es muy importante, pero siempre está la discusión de que empoderar a los pacientes para algunos médicos termina siendo un dolor de cabeza. El famoso doctor Google en las consultas es una cosa que a veces lo atormenta a uno, donde usted le va a explicar al paciente, pero ya busca en Google, resulta que no es la mejor fuente de información y encontró que una información absolutamente distorsionada. Entonces ahí empieza uno en la decisión de cómo empoderar al paciente, cuáles serán las mejores aplicaciones para que el paciente va, cuáles son las mejores fuentes de información, tener fuentes de información confiables, porque acuérdense que en la red también tiene problemas, la red tiene una cantidad de mentiras y de noticias que viajan más rápido que las noticias ciertas, o sea, las que son verdaderas no viajan tan rápido como las que son falsas. Entonces, yo creo que todo este tipo de iniciativas lo que tratan es de llenar ese vacío. Implementarla en nuestro medio. Entonces eso tiene que ver con el nivel sociocultural y de apersonamiento del conocimiento en salud de nuestros pacientes, qué tanto pueden tener acceso a tecnología y qué tanto esa tecnología los puede ayudar. Pero sí tenemos que irnos replanteando cómo vamos a funcionar, cómo va a ser ya no el futuro lejano, sino el futuro cercano de cómo atender nuestros pacientes. Hay una reciente publicación ya que salió en la última, está online, de la inexactitud de la medición de las cifras de presión arterial con el manguito en el consultorio. Entonces las diferencias son absolutamente, la correlación es absolutamente pobre. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo todo el tiempo midiendo la presión arterial en el consultorio? Estamos tomando mediciones inexactas. Entonces uno se va al otro lado, no, pero esas mediciones inexactas nos daban pronóstico, porque eso es lo que hacíamos primero, solamente con el manguito en el consultorio. Ahora podemos tener mejores acercamientos en cuanto a cuál es la presión del paciente y qué deberíamos hacer con esa presión o no. Entonces, todas esas cosas le plantean a unos retos en el ejercicio de la medicina, y la mejor forma de cómo podríamos irla adaptando a nuestros medios, lo que tenemos que ir pensando, porque uno no puede ir en contra de esto. Yo no puedo ir en contra de que el estetoscopio va a desaparecer. Yo no tengo duda que el estetoscopio va a desaparecer. El estetoscopio, uno no se puede ventilar 100, 5 o 10 años, pero no va a haber estetoscopio, y si usted tiene estetoscopio irá a oír los ruidos peristálticos, pero para el corazón probablemente eso hace. Y yo soy un amante del estetoscopio, de llevarlo colgado, de auscultar el paciente, de tener cuidado con el paciente. Hay muchos, por ejemplo, de calentar el estetoscopio antes de ir a auscultar el paciente para no generar rechazo por el frío de la campana o de la membrana. Pero yo sé que eso no es el futuro de la cardiología. El futuro va mucho más allá en esto de la tecnología. Manejar el error humano en estas cosas le impresiona a uno, y uno aventuraría a decir que ojalá eso no pase, pero obviamente un examen como la ecocardiografía, que es de operador dependiente, cuando usted tenga una forma de hacerlo sistematizada que le dé mucho mejor confiabilidad,
eso va a acabar con el ecocardiografista, va a manejar la maquinita que le hace las mediciones. Pero usted encuentra en la práctica diaria muchas discrepancias en muchos de los exámenes. Ahora, eso que se hace automatizado ahora necesita la ayuda de alguien más. Por ejemplo, en la angiografía coronaria, yo a la máquina le puedo poner 4 o 5 puntos y él me dice el área, la estenosis, pero tengo que ayudarle porque muchas veces una de esas mediciones, él coge una escala de grises, no coge exactamente la pared de la arteria, sino un poquito más allá, todavía necesitan mucho más refinamiento, pero obviamente eso también va a pasar. Va a pasar que la propia máquina tenga una medición mejor que la que uno puede hacer visualmente o poniéndola en la propia, tratando de hacer un cálculo de una estenosis. Yo creo que uno no puede ir en contra de eso, yo creo que hay que ir mirando cómo adaptamos toda esta cantidad de información, de tecnología, de cómo la adaptamos para poder ofrecer una mejor medicina a nuestros pacientes. Y una cosa que últimamente hemos resaltado y lo resaltamos con el trabajo, el sesgo que yo tengo de trabajar con guías de práctica clínica son valores y preferencias de los pacientes. Antes nos sentábamos detrás del escritorio y decía el paciente, esto es lo que hay que hacer porque esta es la evidencia, hay un artículo en ANAS, en England Journal of Medicine, esto es lo que dicen la recomendación. No, tengo que conversar con el paciente porque sus valores y preferencias pueden modular la recomendación que yo haga. Podemos tomar una decisión del tratamiento que sea lo que el paciente en realidad quiera. A veces el paciente tiene indicación de una cirugía de reabsorción miocárdica y el paciente no quiere operarse, tengo que ofrecerle opciones y esos son sus valores y preferencias. Normalmente lo que hacíamos era pasar por encima de esa opinión por considerarlo, entre comillas, forma peyorativa, un ignorante en el tema médico, que el que sabía era el médico, el que tenía que definir era el médico, pero ahora tenemos que tener en cuenta que los valores y preferencias de los pacientes cambian dramáticamente. ¿Otro comentario de ustedes? Jóvenes, muchas gracias por la compañía.